hay un instante del tiempo en el que el perdón se pueda realizar más que el presente. Pero no importa que lo que estemos perdonando sea un resentimiento que aparentemente sucedió en la línea del tiempo en el pasado. Siempre es un perdón, un reconocimiento de la inocencia que se está dando en el presente. Y una de las ideas que obstaculizan esto, que se interponen en el camino, es la creencia de que las cosas debieron ser de otra forma. Eso es una trampa tan grande como la trampa de la justicia. Para empezar, el pasado no está, a no ser que yo lo evoque. Eso para empezar. Pero es que mi evocación del pasado es selectiva. Para yo poder guardar un resentimiento, yo tengo que hacer una selección de mi relación en el tiempo, en el que estratégicamente selecciono aquellas relaciones e interacciones en las que mi resentimiento parece estar justificado. Como cuando estudiamos historia. La historia nos la cuenta según quién, de qué manera. No se nos está hablando de nada objetivo, se nos está hablando de la interpretación del historiador. Vete a saber por qué, con qué objetivo. Aquí igual. Cuando el propósito de la mente, ahora en el presente, es la culpa, entonces yo me proyecto hacia el pasado para ir en busca de todo lo que mi pasado me puede ofrecer para que mi culpa presente parezca estar justificada. Cuando mi propósito, el propósito actual de mi mente cambia de uno de culpa al de inocencia, entonces puede ser que utilice el tiempo, puede ser que me vaya al pasado, pero con el propósito opuesto, de rescatar lo bueno y lo que hizo feliz en el pasado, que pueda justificar mi propósito actual, que es la inocencia. Ese sería un uso terapéutico del tiempo. El tema es que el curso nos invita a darnos cuenta de que estamos en un sueño, de que estamos soñando, de que la mente ha dejado de estar en la realidad despierta y ha intercambiado su conocimiento de Dios por un estado de sueños. Entonces lo que se hace en el curso de milagros es intercambiar pesadillas, pesadillas nacidas de la creencia en la separación, en la culpa, en el miedo, por sueños felices, para que de ahí se pueda llegar al mundo del conocimiento, al reino de los cielos. Entonces lo que el curso hace es llevarnos de los sueños de dolor a los sueños de dicha y de alegría. ¿Cómo reconocemos cuando estamos en el mundo de las pesadillas, de los sueños de dolor? Cuando estamos siempre exclamando, las cosas deberían ser de otra manera. No importa si en el pasado, en el futuro o en el presente. Cada vez que yo digo, qué bien, qué bonita era la vida en el año 80. Ya estoy diciendo que este instante presente no es perfecto, no es pleno y no lo contiene absolutamente todo. Las cosas deberían ser de otra manera. ¿Cómo sabemos que estamos en el mundo de los sueños felices? Porque decimos de todo corazón, hágase tu voluntad. Hay una aceptación plena, un sí con mayúsculas, entrecomillado y subrayado con colores fluorescentes. Sí a la vida. ¿Cómo sé que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir? Pues porque está ocurriendo, sencillamente. No tiene más. Sí, es verdad, luego es que exacto, el ego está ahí y entonces de repente... Bueno, ahí, para ahí. El ego está ahí para decir no. El ego está ahí para decir, esto que está sucediendo, yo lo voy a dividir, voy a contraer, voy a juzgar, voy a considerar que yo lo haría mejor, que debería ser de otra forma. Esa es la función del ego. El ego es, vamos a definir el ego como resistencia a lo que es. Una gran definición de ego. Resistencia a lo que es. Mundo real, sueño feliz, aceptación de lo que es. Fin del sufrimiento. Sí, y además es eso, que hay equilibrio, porque a veces, bueno, gracias a Dios hay gente que escribe sobre eso de la hora y te dice, es que si tú estás en la hora, estás completo, o sea, en el momento, en el instante. Y ahí, bueno, pues hay enlaces, o sea, hay eso, claves que te dicen, venga, haz esto,
olvídate de lo que te está trayendo este... Exacto, exacto. Y el curso de milagros completa esta enseñanza muy bien, no la contradice en absoluto, al contrario, la refrenda por completo porque solamente es en el instante presente y una mente inocente, iluminada y despierta vive en el presente, no vive en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que la mente fabrique tiempo? La culpa. Es la culpa la que hace que yo fabrique tiempo, es decir, que yo evoque situaciones pasadas para justificar mi resentimiento presente, y la que genera tiempo futuro para proyectar ese resentimiento con sus castigos hacia el futuro. Una mente inocente no necesita hacer eso y por tanto vive de forma natural en el eterno presente.